abbiate paura, spalancate le porte a Cristo, non abbiate paura, rivolgetevi a Lui. Entonces vamos a comenzar con una lectura de la palabra y pues ya les saludé a las familias de Nazaret que se reúnen con Alex y con Carolina aquí en Bogotá. En este 13 de junio del año 2020. Increíble que ya estemos tan adelantados, ¿no? Voy a empezar leyéndoles de la carta de San Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, desde el versículo 1. Dice: Fundamentos de la unidad. Así pues os ruego yo, el prisionero por el Señor, que viváis una vida digna de la vocación a la que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con longanimidad, sobrellevándoos unos a otros con caridad, continuamente dispuestos a conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como habéis sido llamados a una sola esperanza, la de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, el que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros, sin embargo, ha sido dada la gracia en la medida en que Cristo quiere otorgar sus dones. Por esto dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y concedió dones a los hombres. ¿Qué significa subió, sino que primero descendió a las regiones inferiores de la tierra? El que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llevarlo todo a la plenitud. Pues podríamos hablar claramente, por lo que el Espíritu nos guía, acerca de la unidad, de ser uno con Dios, uno con el prójimo, uno con nuestra vida interior en Dios. El Señor nos ha dicho con mucha claridad, nos ha enseñado que debemos ser uno con Él. Ustedes se acuerdan de esa oración de Jesús al Padre por los apóstoles y por todos los que llegaríamos después de ellos, que decía: Padre, yo quiero que ellos sean uno conmigo como yo soy uno contigo, que todos seamos uno. Y este es lo que se busca dentro de la redención en Jesucristo, la unidad en Jesucristo. Si nosotros estamos de acuerdo de que el Señor, como dijo la palabra que acabamos de leer, descendió para enseñarnos a salir de acá, porque estamos desterrados, estamos abajo. Él bajó, descendió donde estamos nosotros. Y des en cuenta las señales tan claras que nos da. El Señor desciende para enseñarnos a salir de acá. Es un regalo enorme, porque cuando usted lee la historia sagrada, se da cuenta en el Génesis sobre el destierro. Y somos arrojados del paraíso y se cierra la puerta del paraíso con una espada de fuego que tiene el querubín en la mano. Todo esto, estas son imágenes muy difíciles de interpretar a nivel racional. Pero cuando nosotros vivimos nuestra vida en la fe nos da el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos da sabiduría. Y la sabiduría nos lleva por encima de la razón. Nos da la capacidad de vivir estas realidades incomprensibles en paz, sin escudriñarlas y sin preocuparnos. Las vivimos en paz y miramos hacia ellas como un niño mira a su padre cuando el padre le habla y no le entiende nada, pero lo ama, y se comunican entre los dos y tienen una conversación incomprensible, pero la tienen, y esa conversación se da en el amor.
Esa es la conversación que tenemos nosotros con Dios en los misterios de esta vida. Esta vida es misteriosa y cuando nosotros nos dejamos llevar por el espíritu de la rebeldía que está en nosotros por causa del pecado original, comenzamos a desafiar estas verdades y a exigir entenderlas y a escudriñarlas. Y ahí es cuando caemos, porque de ahí nace el ateísmo, de ahí nacen todos los ismos que llevan al abismo. Nosotros cuando entendemos cómo es vivir en fe, entendemos la humildad, entendemos el abandono en Dios, entendemos el amor incondicional a nuestro Creador, porque yo pienso que una de las lecciones más importantes que debemos nosotros aprender y a la cual debemos poner mucha atención es qué significa amar incondicionalmente, porque desen cuenta ustedes de los ejemplos que hay a los cuales San Pablo los llama como una advertencia para nosotros que vivimos el día que se apellida de hoy, que es lo que le sucede al pueblo hebreo en el desierto, en el Éxodo. Ellos añoraban Egipto cuando tenían escasez de comida o estaban cansados o añoraban las cosas de Egipto aunque fuera en la esclavitud y se rebelaban y tentaban a Dios. Tentar a Dios tiene muchos niveles. La tentación que ellos tenían a Dios era, protestaban porque supuestamente en Egipto estaban mucho mejor de lo que estaban en ese desierto. Y el Señor los castigó por eso. Sabemos que más de 20,000 murieron por tentarlo. Y cuando entendemos bien esto, nos damos cuenta que es una lección para nosotros el no tentar a Dios, que quiere decir, yo no exijo escudriñar en los misterios de esta vida y exigir entenderlos y decepcionarme cuando no los entiendo. Hay muchas cosas absurdas que nos pasan que no tienen explicación y que nuestro corazón no acepta humanamente. Por ejemplo, el rechazo humano es muy doloroso y uno no lo acepta. Hay padres que son rechazados por los hijos, hijos que rechazan a los padres, hermanos que se rechazan entre ellos, relaciones humanas que padecen un rechazo y son muy dolorosas. Esto nos deja a nosotros unas huellas humanas en el amor propio, porque cuando nosotros no escudriñamos en los misterios de esta vida, nada de eso nos afecta. Nos duele, pero no nos afecta. Porque hay dolor y sufrimiento en este mundo, y el dolor y el sufrimiento producen lágrimas, y seguramente nos quitará el sueño muchas noches, y padeceremos de un dolor por lo que hemos sufrido en cualquier nivel que haya sido, pero no nos deja huella porque no escudriñamos en eso, no tentamos a Dios. Nunca le decimos, ¿por qué, Señor, me pasó esto? Porque eso ya es un territorio muy peligroso. Ahí viene un enfrentamiento con Dios que no es conveniente. Y entonces la unidad de la que hablamos aquí es precisamente ese amor incondicional. Así de que si usted quiere hacer un trabajo muy bueno en su crecimiento espiritual, pídale a Dios con sinceridad ese ser uno con Él, uno con Jesús. Pídale eso, pero entienda qué es lo que está pidiendo. Porque pedir eso quiere decir desocuparse de sí mismo. Y sí, como decía antes, esta vida nos traerá muchas sorpresas, cosas inesperadas, situaciones inverosímiles, situaciones absurdas, nos las traerá. Pero teniendo la conciencia de que es inevitable sufrir, inevitable que nos duelan las cosas difíciles,
debemos tener siempre esa oración ante el Señor, de que vivamos ese calvario con Jesús donde Él nunca, jamás, en ningún momento miró para atrás, ni cuestionó al Padre, absolutamente nada de eso. Él cargó su cruz, Él vivió su calvario y al contrario, Él aconsejaba cuando se encuentra con las mujeres de Jerusalén, Él es el que las consuela. Y ellas venían a llorar por Él y a aconsejarlo. Y Él les dijo, no lloren por mí, lloren por sus hijos, lloren por ustedes. Él estaba enseñándonos esa lección de ser uno con el Padre, que es lo que Él era, lo que Él es. Entonces nosotros estamos viviendo en estos momentos como seres humanos una prueba difícil. Hay mucha gente que no sabe lo difícil que es lo que estamos viviendo, porque no quieren entrar en esta realidad o están engañados por la información que reciben o están escuchando las voces que no deben, quién sabe. Pero si nosotros tenemos una realidad espiritual clara y limpia, el Señor nos está mostrando de que estamos en problemas, de que el mundo está en problemas, de que estamos en una situación que no está resuelta y que no sabemos si se va a resolver. Por lo tanto, esto es una catástrofe y no podemos quitarle los ojos a esa realidad ni dejarnos engañar de nadie. Ahora, el hecho de que esté sucediendo esto, eso no quiere decir que vamos a entrar en histeria, ni vamos a entrar en pánico, ni vamos a perder la fe y la esperanza. No, precisamente el discernimiento que Dios le da a su pueblo, cuando es fiel y cuando tiene únicamente la intención de obedecer y hacerse uno con Dios, sin importar lo que suceda en el camino de esta peregrinación hacia la casa del Padre por este destierro, entonces Dios sabe que le estamos pidiendo lo más importante, que es precisamente en medio de toda esta prueba que estamos viviendo, tener los ojos puestos en Dios y tener confianza en Él. Y Él nos da ese discernimiento de qué hacer. ¿Qué hacemos en una situación como la que vivimos? Hacemos lo que el cristiano hace, a cada día con su afán. Si en algún momento en nuestra historia, que es corta nuestra historia, la historia personal nuestra, si en algún momento era importante vivir un día a la vez, es ahora. Porque usted quiere saber cómo se vive esta prueba, se vive un día a la vez, nada más. Si usted vive más que eso, está viviendo mal. Porque miren, le voy a poner un ejemplo. Si el marinero está en la tormenta, ¿usted cree que él puede ponerse a soñar en el puerto y en la llegada a la casa? ¿Usted cree que él va a poder hacer eso si está en la tormenta? No, él está en la tormenta y está en el momento, viviendo el momento. Y esto es lo que estamos viviendo nosotros, la tormenta. Tenemos que estar viviendo un día a la vez. Y en esa forma mantendremos el equilibrio, la coherencia, la salud interior. Nos mantendremos firmes y no entraremos en desequilibrios de ninguna clase. Y no se nos llenará el corazón de dudas, de pesadez, de incertidumbre, de angustia, de miedo, de rabia, frustración. Mire cuánta gente que ha vivido esta pandemia y la cuarentena alrededor del mundo, comienza de pronto a desesperarse. Hay gente que lleva 3, 4 meses ya en cuarentena y de pronto pudo vivir 2 o 3 meses sin que lo afectara tanto. Pero de repente comienza ya a ponerse un poco pesado y a traer ciertas presiones emocionales y psicológicas y quién sabe en cuántos niveles. Hay muchas gentes, problemas económicos y muchas otras cosas, problemas familiares, porque hay gente que a pesar de ser familia y vivir bajo el mismo techo, prácticamente se ven poco, porque están ocupados todos. Y cuando llevan tanto tiempo viéndose en 24 horas al día,
y sin ninguna opción de no verse, de no estar juntos, puede que se aparezcan situaciones en las relaciones humanas que antes no aparecían, y se pueden complicar la vida en familia. Hay muchas circunstancias que está viviendo la gente, pero como estamos hablando en un lenguaje espiritual, esto no es psicología, no es una terapia lo que estamos aquí haciendo, sino que estamos hablando del Espíritu en Dios, de la sabiduría de Dios, el discernimiento de espíritus, la capacidad que tenemos de ser humildes, pequeños, sin asumir nada, sin tentar a Dios, sin rebelarnos, sin ponernos histéricos, como ya dije, sino simplemente siendo personas pequeñas. Ustedes siempre han escuchado en todas las enseñanzas que han recibido como católicos, y sobre todo ustedes, familias de Nazaret que tienen a Alex y a Carolina, que los están siempre catequizando, y de entre ustedes seguramente habrán muchos que tienen un muy buen conocimiento de toda la doctrina y se han educado y formado en nuestra fe. Ustedes saben que nosotros nos edificamos como personas espirituales con el fin de fortalecernos interiormente, que quiere decir llenarnos del Espíritu Santo. ¿Cómo se fortalece un ser humano espiritualmente? De la única manera que se fortalece es llenándose de Dios. Ustedes saben que hay demasiadas cátedras intelectuales que nos traen una teología muy profunda e importante, pero que de repente no nos enseñan el amor de Dios, sino que nos hacen muy inteligentes, muy preparados, muy estructurados, pero el amor no, no se enseña con cátedra. El amor no es una catequesis. El amor es Dios, y Dios habita en nosotros cuando nosotros le somos fieles a Él. Sabemos que por la revelación de la palabra de Dios, Dios nos dice que Él nos amó primero y Él fue quien nos llamó, nos escogió y nos envió. Y por lo tanto, el tener vida interior es tener a Dios, y tener a Dios es obedecerle a Él. San Juan dice, el que dice ser amigo de Dios, dice amar a Dios y no cumple sus mandamientos, es un mentiroso. Por eso es importante entender que para uno poderse llenar de Dios, tiene que obedecerle. Cuando uno le obedece a Dios, se llena de Él, obviamente. ¿Cómo hace uno para amar a su esposa, o a su esposo, o a sus hijos, a sus hermanos, al prójimo? ¿Cómo hace? Le obedece. ¿En qué forma le obedece uno a las personas? Se somete a ellas por el amor. Esa es la forma de obedecer. Ustedes saben que el ser humano egoísta, que no tiene a Dios en el corazón, siempre espera ser amado y se ofende profundamente cuando es rechazado, cuando no es amado, cuando no es alabado, engrandecido, aplaudido, reconocido. Pero cuando uno entiende qué es el amor de Dios, entonces uno se somete al amor. Entonces se somete al prójimo, porque es capaz de someterse a Dios, que quiere decir ama sin condición. Esta es la meta más alta espiritual, amar sin condición. Porque examínese usted y verá cómo le rebota todo lo que estoy diciendo. Si usted es sincero, ¿no? Y se da cuenta cuánto ha vivido usted esperando ser amado. Y cuánto se ha ofendido y le ha dolido cuando no lo han amado. Porque miren, algunos de ustedes, bueno, son familias, ¿cierto? Las que están reunidas acá. Y seguramente muchos de ustedes tienen hijos. Y también de todas maneras son hijos. Y conocen lo que es la familia, el padre, la madre, los hermanos. Ustedes saben que las relaciones humanas
comienzan de un estado muy primitivo, ¿cierto? Porque uno debe estar enterado de que estamos es creciendo hacia Dios y creciendo en Dios. Y el crecimiento nos va enseñando a descubrir el amor para poderlo vivir y para podernos adentrar en él. ¿Cómo descubrimos el amor? Descubrimos el amor cuando el amor propio ya nos hace daño. Ya estamos tan miserables, tan frustrados, tan resentidos, tan llenos de problemas con los demás, porque no nos amaron como queríamos, que ya nos hemos hecho daño con nuestro amor propio. Y en ese momento es cuando viene la oportunidad de que el amor de Dios comience a nacer. Porque en el momento de la gran decepción, esta es una oportunidad que Dios nos da. En una oportunidad, hace mucho tiempo, alguien me despreció terriblemente. Y era un sacerdote. Yo estaba recién comenzando mi vida de misionero. Y yo pensé pues que había crecido mucho. Me imagino yo que eso es lo que estaba pensando. Pero lo que este sacerdote hizo me dolió tanto que me dejó completamente triste y muy mal, además resentido contra él. Y me fui a un oratorio donde yo estaba, que era un lugar así de retiros, y me fui al oratorio a rezar cerca al Santísimo, y ahí el Señor me puso en la memoria un libro que Él me había revelado, que se llama Imitación de Cristo, que seguramente muchos de ustedes han oído ese libro. Entonces me acordé, y gracias a Dios que lo encontré el libro y lo abrí, y precisamente me estaba hablando de por qué me ofendo y por qué me hace tanto daño que las otras personas no me quieran. Y me habló directamente de eso. Y yo me impacté tanto porque fue tan directo, aunque ya el Señor me había advertido, me había revelado ese libro como un libro a través del cual yo podría recibir grandes regalos del Señor en mi conversación con Él. Y lo recibí profundamente en el corazón. Y me di cuenta cuán grande era mi amor propio y cómo era de banal yo y cómo me ofendía de fácil cuando la gente no me aceptaba, cuando me despreciaban, todo eso porque tenía un amor condicional y yo simplemente buscaba era que la gente me diera a mí lo que yo, y todo lo que yo daba era condicional, ¿no? Siempre, hace poco estaba hablando con un pariente mío y en la cuarentena invitaron a alguien a la casa a quedarse, que era la suegra de una de las niñas que viven ahí. Y esta señora trajo muchas cosas que ellas le pidieron porque empezaron a compartir las cosas. Y resulta que estaba, en un momento dado, estaban reunidos y la señora estaba hablándoles a ellos de todo lo que les había dado, lo que les había comprado. Y los demás todos se ofendieron. Entonces tuvieron un problema entre todos ellos porque se enfrentaron a la señora por sacarles en cara lo que se les había dado. Y yo estaba aconsejando a esta niña, que era la más ofendida, de que esa era una lección muy importante de aprender para que oraran por esa persona, porque esa persona obviamente necesitaba ser reconocida y tenía una necesidad muy grande de que le aplaudieran sus contribuciones. Pero esta niña no pudo, no pudo eso y se dañó su amistad, la señora tuvo que ir y pasaron cosas muy malas, todavía sigo ayudándoles, ¿no? Y no se ha solucionado eso, pero todo por el amor propio, porque no se supieron defender, ni los unos ni los otros, todos perdieron. En este momento se encuentran mal todos, porque fue una cosa muy básica, muy tonta, muy humana, pero que se las ganó el amor propio a todos en esa casa. Y esto es algo que nosotros debemos entender,
lo importante que es morir a sí mismos. Es decir, cada uno de nosotros sabemos que tenemos ese amor propio. El amor propio viene del pecado original. Es el yo soy. Y para eso hay que morir, morir en medio de una batalla, porque ese es un animal salvaje, ese yo. Siempre ese yo sale adelante siempre, sale a relucir, yo. Y uno sin darse cuenta a veces tiene el yo más grande que uno y cuando uno se da cuenta ya ese yo ha hecho daño todo el día. Pero es una lección muy importante de recibirla con humildad. A mí me pasa todo el tiempo, hay días que amanezco muy grande y que me doy cuenta antes de acostarme, pues ya me pongo rojo solo en mi cama, de vergüenza de lo grande que fui. Y la vergüenza ante Dios y ante las personas con las que convivo, con las que me toca compartir mi vida, y después yo le ofrezco al Señor sacrificios por eso y busco ser pequeño y busco ser nada, a ver en cuántas veces me puedo llenar de Dios. Y esta es una contabilidad, es una economía, la economía del alma que vamos llevando cada uno en nuestro libro de la vida. ¿Cuántos días viví siendo grande? ¿Cuántos días viví siendo chiquito, pequeño? Qué lindo que es eso, ¿no? Si le ponemos cuidado, lo importante que es eso, de estar constantemente con martillo y cincel, derrumbando ese edificio del amor propio, del yo soy, y dejando que Dios habite en nosotros, para que tengamos una vida interior rica. Des en cuenta que cuando uno es capaz de amar a los otros sin esperar nada de ellos y sin estar buscando la atención de los demás, ni la reconocimiento, ni admiración, ni aprobación, nada, sino que uno ama a la gente y está con ellos porque los quiere y hace todo lo que hace porque uno tiene amor por ellos. Eso le da mucha paz a uno, le da un corazón tierno, un corazón que solo quiere darse, y un corazón que no tiene condiciones, no es un corazón caprichoso, ni se ofende fácil, ni se confunde fácil, ni se desespera fácil, ni se altera fácil, sino que es un corazón que fluye y es pequeño, es humilde, es bondadoso, generoso, se entrega, siempre está sometido, no espera someter a nadie, está en unidad, esa es la unidad, está unido a Dios, al amor. Y así es como va creciendo el amor de Dios en nuestro corazón. Y nos vamos llenando nuestra vida interior. Ustedes se dan cuenta en esta prueba que estamos viviendo, toda la humanidad, lo importante que ha sido estos días de encierro, el descubrir cuánta paz realmente tenemos, cuánto gozo, cuánta esperanza y sobre todo cuánto desprendimiento de las cosas de este mundo. Porque miren, cuando uno está muy prendido a las cosas de este mundo, está muy prendido a sí mismo y a los demás, esta pandemia se convierte en una pesadilla muy grande por la cuarentena, por las limitaciones, por las amenazas económicas, por tantas cosas que hay. Y esto de repente se convierte en algo bien difícil, porque la persona empieza a ponerse negativa y empieza a resentirse con la vida y con Dios, y empieza a perder la paciencia y se vuelve intolerante y en un momento dado se desespera y daña todo. Ahí sí que peor, porque primero que todo, lo primero que daña es la salud. Ustedes saben que esta es la estación de la enfermedad mental. Hay más enfermos mentales hoy que de la coronavirus. Lo que pasa es que eso no se publica mucho ni se dice mucho de eso. Pero las enfermedades mentales son inmensas, masivas, alrededor del mundo. Porque la gente que se vuelve intolerante, impaciente, llena de miedo, de angustia, de resentimientos, se va enfermando. Y no se da ni cuenta lo enferma que está. Y termina deprimida, termina obsesionada, afligida, oprimida, en todos los sentidos. Esto tiene que ser algo que cada uno de nosotros debe administrar con sabiduría. Esa sabiduría solo viene de Dios y todo esto se logra
a medida que nosotros vamos viviendo una vida de oración rica. Des en cuenta que hay que tener mucho cuidado con esto de la oración, porque la oración viene del corazón, la verdadera oración, del corazón. Es un gemido inefable que da el Espíritu Santo en nosotros hacia Dios. Ahí es el comienzo de toda oración, que es la contemplación, viene desde adentro. Yo hablo con Dios. Yo, por ejemplo, en mi vida de oración, mi momento de oración más importante es cuando despierto. En el momento que despierto yo vivo mi relación más íntima con Dios, igual cuando me voy a acostar. Sobre la más importante para mí, grande, siempre es en la mañana. Y yo despierto e inmediatamente empieza mi oración. Yo he aprendido que hay que tener mucho cuidado con la salmodia y la recitación para no convertirnos en rezanderos, porque de pronto el ser rezandero te quita la posibilidad de ser espiritual, ¿sí? de ser una persona contemplativa, de tener una vida interior, porque la salmodia y la recitación es algo muy exterior, muy, hasta el punto de que sin darse cuenta la persona se vuelve un recitador y, y lo hace a unas velocidades que uno sabe que no viene del corazón ya, es una recitación, es una repetidera, una recitación, que se atropellan unas palabras con las otras ya, eso no tiene corazón, no tiene espíritu, no tiene nada, sino que es como una compañía de salmodia que se da al hombre como quien canta salmos y se acompaña con ellos, pero esa no es una oración ya, ahí ya no hay oración, ahí lo que hay es una recitadera. Por eso se dice, hay que tener mucho cuidado con la rezandería y no caer en eso, porque eso ya no es oración, y eso produce cansancio, eso produce un hastío interior espiritual, desiertos a veces la persona queda como que no sintió nada después de haber rezado tanto y no siente nada, hasta se siente cansada. Entonces es importante entender que la palabra oración es corazón, viene del amor, viene de adentro del ser, de adentro, tiene que venir de adentro. Ustedes pueden observar con cuidado en la forma que una persona recita las oraciones, si son externas o internas, por la forma en que las recita. Porque si nosotros no llevamos nuestra oración al corazón, estamos simplemente recitando. Y la recitación nos produce soledad, soledad interior, porque eso no da compañía. Miren que en una oportunidad estaba en Perú y después de haber dado un retiro, el padre de la parroquia me pidió que orara por la gente. Y yo me subí por unas gradas a un lugar que era un poco más alto que la gente, que donde estaba la gente en ese salón, y subían por esas gradas y yo oraba por ellos. Y entonces entre esas personas vino una mujer que estaba posesa. Y claro, como 3 personas antes de que llegara a mí, ya se manifestaron los demonios y empezaron a gritar y a maldecir y todo. El caso es que a ella se la llevaron y salieron todos los sacerdotes que estaban confesando a atenderla. Y yo continué orando por la gente, pero después se volvió tan difícil eso por los gritos y todo, que tuvimos que suspender la oración y me fui hacia donde estaba esa persona para acompañar a los padres en oración. Pero entre las cosas que decían los demonios era, uno de los sacerdotes le pidió a la posesa que rezara el Ave María, y entonces uno de los demonios la superó y dijo, ay, esto es lo que esta reza todos los días, y se recitó el Ave María al demonio. Entonces hay gente que cree que el demonio no resiste rezar una Ave María, y resulta que están equivocados. El demonio la recitó, no la oró,
la recitó. Entonces, uno de los sacerdotes le pidió a toda la gente que estaba ahí que rezaran el rosario. Y empezaron a rezarlo. Y uno de los demonios dijo, eso no me hace nada, porque no están rezando. Y se burlaba con una voz espantosa de ultratumba. Y esa fue la lección más increíble que yo aprendí en mi vida misionera sobre la oración. Porque esos demonios mismos se encargaron de terminar enseñándole a rezar a toda esa gente y ellos fueron los perjudicados. Porque después empezaron a aullar. Cuando esa gente empezó a rezar correctamente, empezaron a llorar y a gritar los demonios. Esa señora obviamente no fue liberada ahí. Yo entiendo, después me contaron que se tomaron varias sesiones. Esa niña era prostituta, una historia increíble. La había consagrado el papá en el vientre de la mamá a Satanás. Una historia tan triste, pero ella fue liberada y hoy es una niña muy buena y es como un apóstol ahí en Lima. Pero fue una historia muy bonita porque me enseñó mucho sobre la oración. Y me di cuenta cuando la oración verdaderamente viene del corazón y lo importante que es que venga del alma, que salga de adentro. Por eso yo siempre le digo a la gente, no corran con las oraciones, sáquenlas del alma, sáquenlas del corazón, acuérdense de cada palabra que digan, que recen, piensen dónde están, qué es lo que esa palabra está diciendo, cuál es el misterio que están rezando, a qué se refieren, en dónde están con esa oración, qué están haciendo. Porque de lo contrario, lo otro es todo inútil. Eso no sirve para... Es una rezandera. Ustedes se dan cuenta en las parroquias, a veces encuentro una gente que son súper rezanderos y esos son los primeros que salen y le dan la patada del perro en la puerta y le gritan al otro y empujan al otro. Empujan hasta la gente en la fila para recibir la comunión. Esas personas que rezan tanto y que rezan a toda velocidad, se rezan un rosario en 15 minutos antes de la Eucaristía. ¿Y por qué? Porque nunca han estado orando, nunca han orado, nunca han sabido lo que es la oración. Y por eso son personas histéricas, de mal genio, intolerantes, autoritativas, ¿no? Esas oraciones nunca las han cambiado, nunca les han hecho nada en su vida, no han servido para nada. Y hay grupos de oración así, que son rezanderos, y nunca cambian, nunca pasa nada, no hay conversiones reales en los hogares, no hay cambios importantes. Los jóvenes a veces terminan fastidiados con la iglesia porque los padres no son buen ejemplo, y entonces todos estos fenómenos suceden con la religiosidad. Por eso, para hacer unidad, para ser uno con Dios, se necesita tener mucho cuidado, porque se necesita ser muy pequeño, ¿sí? Pequeño. Ustedes saben que esta sociedad nos enseña a ser grandes, y la gente se infama de ser grande. Ustedes han visto cómo la gente se puede gastar toda una noche contándole a uno lo importantes que son, y lo distinguidos, y todas las cosas que han hecho, es decir, una persona se puede gastar horas enteras alabándose, y ni se da cuenta, no sabe que lo está haciendo. Pero es que eso es lo que esta sociedad hace, así construye la gente, la construye para elevarla en sí mismo. Y ustedes se dan cuenta que todas las psicologías modernas son acerca de construir al hombre en sí mismo, todas. Y por eso la gente está siempre tan entusiasmada con todo este famoso coaching y con todo esto, que hay mucho predicador católico que tiene ese tipo de enfoque. Esas son sus charlas. Usted escucha las charlas de muchos predicadores católicos y son como terapistas, ¿no? Son como gente que le enseña a uno cómo vivir, cómo triunfar, cómo alcanzar las metas, es como control mental prácticamente. Es psicología moderna, pero lo están presentando como si fuera una prédica, como si fuera una catequesis, como si fueran grandes teólogos, y lo que son es grandes psicólogos, es porque eso es lo que están haciendo. Y esto, cuando estamos hablando de Dios y estamos
envolviendo la fe en estas conversaciones y sobre todo en estas catequesis y cátedras, podemos hacer algo muy malo porque a Dios no le gusta eso. Al Señor no le gusta eso. Eso sería una ofensa a Dios, porque uno no puede jugar con las cosas de Dios. Si uno quiere hablar de Dios, tiene que hablar de lo que es bueno, de lo que es perfecto, porque Él es el único que es bueno. Él es el único que es perfecto y santo. Entonces, ¿de quién va a hablar uno? Tiene que ponerlo a Dios como ejemplo, que es camino, verdad y vida. Y ahí es donde debemos estar anclados siempre en todo lo que hacemos. Por eso cuando hablamos de ser unidad, hablamos de ser unidad con Jesucristo. ¿Con quién más? Uno con Él. San Pablo dice, hemos sido crucificados con el Señor al ser bautizados, para que también muramos con Él y resucitemos con Él. Esa es la unidad. Y de eso debemos estar nosotros hechos por dentro, en nuestro corazón. Entonces es muy importante que para hacer unidad nosotros dejemos el amor propio y aprendamos a... Mire, el examen más grande que usted se puede hacer al amor propio es dése cuenta usted cuánto carga en su corazón de pesadez por las cosas que otros le han hecho, ¿cierto? Por los rechazos, por los desaires, por las traiciones. ¿Cuánto lleva de eso en el corazón de peso? ¿Cuánto le pesa eso? Ese es su amor propio. Póngalo en una balanza y verá. Y se da cuenta cuánto pesa. Si eso pesa mucho, usted pídele a Dios que le ayude a descargar eso. Porque eso lo puede dejar en la tierra si usted se muere. Lo puede dejar aquí anclado. Porque esa pesadez de corazón es pura tierra. Es pura tierra. O sea, es la gravedad lo que lo mantiene uno hacia abajo. Una plomada que no lo va a dejar elevarse al final de esta vida. Entonces nosotros, para concluir esta reflexión, yo diría, ser unidad importante en estos tiempos que estamos viviendo tan difíciles, porque necesitamos una vida interior rica, una vida interior llena de gracias, una vida interior llena de luz, del amor de Dios. Así de que adentrémonos en Dios y busquemos morir a sí mismos. Pidámosle al Señor compasión para que logremos eso. Voy a leerles a ustedes el Evangelio de San Juan en el capítulo 1, desde el versículo 1. Dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo, para dar testimonio de la luz, para que por él todos creyeran. No era él la luz, sino el que debía dar testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo se hizo por él, y el mundo no le conoció. Vino a los suyos, y los suyos no le recibieron. Pero a cuantos le recibieron, les dio la potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que no han nacido de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni del querer del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y clama, este era de quien yo dije, el que viene después de mí ha sido antepuesto a mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia por gracia, porque la ley fue dada por Moisés. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, el Dios unigénito, el que está en el seno del Padre, Él mismo lo dio a conocer. Esta es la palabra de Dios y sobre ella vivimos, con ella caminamos y existimos.
y por ella debemos morir para poder resucitar. Y eso es lo que somos. Pues que Dios nos bendiga a todos, que bendiga a todas estas familias de Nazaret, que bendiga a Alex y Carolina, y seguimos muy unidos en oración nosotros, pidiéndole mucho por esta patria nuestra para que el comunismo no crezca y no nos haga daño. No, es un demonio muy peligroso. Tenemos que orar mucho por eso y también para que esta pandemia pues no nos haga daño y que cuide a nuestras familias, nuestros hijos, a todos nosotros, nos proteja el Señor, pues pedimos ser bañados con su sangre. Amén.